Buenas tardes, hoy les daré a conocer mi club de revista, el cual lleva por nombre El rol del terapeuta ocupacional en víctimas del conflicto armado. Mi nombre es Clara Lisbeth Parada Mora. Primero iniciaré dándoles a conocer qué es el conflicto armado. Bueno, el conflicto armado en Colombia durante la historia ha sido un problema muy grave para nuestra nación, del que todos estamos involucrados y tenemos que saber que en esto nos está perjudicando el conflicto y qué problema nos traerá a futuro si no hacemos nada. Mi justificación entonces es teniendo en cuenta que Colombia atraviesa un escenario de paz después del conflicto armado. El gobierno propone la implementación de problemas, el cual busca que las personas víctimas del mismo puedan acceder a ocupaciones significativas, ayudando al proceso de resocialización, fortalecimiento, habilidades, proyecto de vida satisfactorio por medio de estrategias ocupacionales, dado a que como terapeutas ocupacionales actuamos como garantes de derechos humanos, siendo agentes de empoderamiento, transformación social y básicamente terapia ocupacional trata de mantener un alto grado de bienestar físico, mental y social en los ciudadanos, promoviendo una mejor inclusión a los diferentes contextos y logrando mejores condiciones ocupacionales. Encontramos un enfoque psicosocial, el cual tiene una perspectiva que reconoce los impactos psicosociales que comprometen la violación de los derechos en el contexto de la violencia y el desplazamiento en Colombia, sustentado bajo el enfoque de derechos, por lo que se debe orientar hacia una política pública de acción y medida de reparación a víctimas. Aquí encontramos la atención integral con un enfoque psicosocial. Aquí esos procesos van articulados de implementación de servicios que buscan prevenir o mitigar los efectos emocionales, físicos, culturales, espirituales, sociales y económicos generados por la violación de los derechos humanos y los derechos humanos internacionales en situaciones de violencia y que en muchas ocasiones se deben planificar. Por otro lado, encontramos el modelo de la ocupación humana. En esta nos basamos en cuanto a los conflictos violentos provocan un efecto expansivo que afecta a la población en general y no solo a la parte directamente en confrontación. Mientras a inicios del siglo XX cerca del 90% de las víctimas eran integrantes de Fuerzas Armadas, a finales la proporción se había invertido en detrimento de la población civil. Bueno, se encontraron unos hallazgos nacionales que eran las experiencias identificadas para el área de bienestar social. Estas abarcaban todos los grupos etarios desde la primera infancia hasta adultos mayores. Los niños y jóvenes que vivían en contextos violentos y de miseria, población víctima de desplazamiento forzado y de distintas expresiones de violencia y adultos que en muchas ocasiones estuvieron privados de la libertad en instituciones penitenciarias son las condiciones más atenidas en el marco de intervenciones comunitarias. Según un inventario de procedimientos profesionales que se reportaban en esta área era demasiado amplia, principalmente porque había una entrevista abierta y semiestructurada, había una observación directa individual y grupal, habían acciones de promoción, el cual era el manejo de conflictos, organización comunitaria, desarrollo de intereses ocupacionales y la conducta social. De otro modo, habían actividades terapéuticas individuales y grupales, lo cual se llevaban a través de la autoexpresión, que era la escritura y el dibujo, y en el tiempo libre la danza. También se daba la atención directa en instituciones y ambientes naturales, e indirecta en familias y cuidadores con un plan terapéutico, y la integración de grupos y el entrenamiento y orientación en el autocuidado, trabajo y estudio. Como objetivo general, es promover formas ocupacionales en la población víctima del conflicto armado a través de la implementación de programas psicoeducativos que contribuyan al proceso adecuado de la resocialización. En los objetivos específicos encontramos favorecer la construcción de una identidad ocupacional por medio de intervenciones grupales. De otro lado, fomentar la competencia ocupacional en víctimas del conflicto armado a través de la implementación de estrategias ocupacionales. Y facilitar a las víctimas el reconocimiento de su potencial en las capacidades y destrezas a través de ocupaciones significativas. Encontramos el marco teórico. Bueno, en nuestro marco teórico está planteado el conflicto armado,
en el cual son los enfrentamientos en los que están involucrados las armas y su uso. Los conflictos armados son un fenómeno histórico que existe desde el comienzo de la historia y puede darse entre distintos pueblos, así como también entre el mismo pueblo. Es decir, que se dan a nivel interno y de cualquier manera el conflicto armado es muy doloroso, ya que produce muertes y mutilaciones de otro tipo. De igual modo, abusos, asesinatos, violencia, que esto es sin fin y que en muchas ocasiones es difícil de controlar, revertir o superar. Las víctimas del conflicto armado, según la Ley 1448 del 2011, dice que se consideran víctimas del conflicto armado aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños por hechos ocurridos como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violencia graves a las normas internacionales de derechos humanos, que estos son ocurridos en ocasiones del conflicto armado. Encontramos una parte que es el conflicto y el posconflicto. Esto se da dentro de un concepto amplio de consolidación de paz, entendido como un proceso que abarca distintas etapas del posconflicto, y una atención especial debe darse en lo que se refiere a la gestión del conflictual, que es la situación de los desplazamientos internos, sobre todo en el retorno o en el reasentamiento, y a los mecanismos de compensación por la pérdida de la propiedad. ¿Cuál es el abordaje del terapeuta ocupacional? Es lograr que los miembros de la comunidad reconozcan su potencial a través de las ocupaciones significativas y alcancen la justicia ocupacional mediante la implementación de medidas preventivas orientadas a identificar los riesgos y promover el bienestar. De otro modo, la intervención se basa en un enfoque centrado en la comunidad, desarrollando una filosofía humanista, transcultural y holística donde la ocupación significativa es el alma de la intervención. El desempeño laboral, que en el caso de las personas víctimas del desplazamiento forzado sufre una transformación angustiante y severa que provoca un desequilibrio en sus componentes y que de igual modo requiere de una intervención efectiva en cuanto a satisfacer o reeducar los roles individuales formados y aprendidos a través del proceso de socialización. Ya que si bien la persona desplazada por el conflicto armado debe salir apresuradamente o hacer un proceso de vida, esta adaptación será aún más antiguante si no cuenta con las herramientas o los conocimientos y habilidades suficientes para enfrentarse a este medio receptor. La terapia ocupacional se entiende al comportamiento ocupacional adecuado y adaptativo como la consecuencia del equilibrio entre los factores, el ambiente y la persona, de los que se dispone el individuo. Para ello se vale del análisis previo de las capacidades de cada uno de los usuarios, y es así como el terapeuta ocupacional selecciona con el usuario actividades o desarrolla para favorecer la adquisición, mantenimiento, mejoramiento o recuperación del desempeño laboral.